Bienvenidos a la tercera Cata con Go. Hoy vamos a estar hablando principalmente de punteros y manejo de errores. Bueno, digo vamos, pero en realidad los que van a estar hablando van a ser Fran y Nacho. Así que lo que comentaba Elena en cuanto al cambio de formato es que en lugar de hacer primero una parte más teórica y luego la cata, para tener un ejemplo un poco más acercado a la realidad del uso de Go en un uso real, vamos a tener a Fran Iglesias, compañero y software car profesor en Codrance, que va a tener una pequeña entrevista con Ignacio. Entonces vamos a poder ver un poquito más, sí, un caso de uso real. Y una vez que termine esto, con el tiempo que nos queda, Ignacio va a llevar adelante la cata del día, en la que, como decía Elena, la idea es un poco que esto se haga colaborativo, así que si tienen ganas de hacer una sugerencia sobre cómo se llevó a cabo uno de los tests o la solución y decir, mira, me parece que es mejor para este lado, es más que bienvenido, sería como una especie de mob programming, así que si tienen ganas, adelante. Y cualquier pregunta que tengan, yo soy Lisandro y voy a estar ahí leyendo el chat por si quieren hacerle preguntas a Fran o a Ignacio. Así cuando encuentre un huequito se los hago llegar. ¿Vale? Así que vamos adelante y le doy el paso a ellos dos. Muy bien, gracias Lisandro, Elena también, gracias. Y bueno, bienvenidos a todos a la tercera sesión del grupo de estudio. 3 meses ya consecutivos hablando y practicando el lenguaje. Gracias a todos por participar, sea atendiendo, sea preguntando. Consultas, propuestas son más que bienvenidas. De hecho, si alguno quiere proponer una cata, alguna presentación, adelante, ahí tienen los correos, no sean tímidos, es un espacio que está pensado para que sea más como una comunidad donde todos participemos. Así que bueno, como bien dijo Lisandro, hoy tenemos a Fran Iglesias como invitado. Eh, Recientemente estuvo trabajando en un pequeño proyecto que hizo en Go. A partir de haber estado participando en el grupo, tenía esta inquietud por usar el lenguaje, vio una oportunidad al encontrarse con una tarea que venía haciendo, bueno, muy manualmente, vio la oportunidad de automatizarlo y bueno, no dudé en invitarlo para hablar un poco de eso. Bienvenido, Fran. Hola. Nada, gracias por participar, por la buena onda. Quería empezar y preguntarte un poco por tu proyecto, si querías hablar de qué iba, cuál era la solución, cuál era el problema que intentaste solucionar con Go. Mira, el problema es relativamente sencillo. Estas cosas que dan mucho trabajo, pero que las automatizas y ya, ¿no? Era analizar unas métricas de un cliente, básicamente de unos reportes de testing que se generan en CSVs, que son muchos y que había que buscar unas etiquetas de las tareas en todos ellos, que podían estar en distintas columnas, etcétera. O sea, algo que se puede hacer manualmente, pero un auténtico dolor para hacerlo. Así que la idea era esa, simplemente una pequeña utilidad que le dieras una carpeta de CSV, te buscara las claves en las que estabas interesado y ya realmente. Y ahora, bueno, pues ahí estoy trabajando para ya descargarme incluso los archivos desde la API del reporter, así no tener que trabajar menos todavía. Ya dicen que los programadores somos vagos, ¿no? Así es. Siempre hay oportunidad de hacer que lo haga una máquina, ¿no? El trabajo. Sí. No, Y quería preguntarte además por qué decidiste utilizar Go más allá que era un lenguaje que te venía llamando la atención. pues mira, el hecho de estar en el grupo de estudio, entonces decir, vale, tengo aquí una oportunidad de hacer algo y me pega Go. Luego que últimamente había leído bastante acerca de usar Go como reemplazo de otras herramientas de automatización tipo Bash. Ya hace algún tiempo tengo por ahí un proyecto yo en Bash y, o sea, no es que me disguste, pero es que me resulta muy complicado escribir y que sea práctico, y Go, que al fin y al cabo es un lenguaje ya más
más completo, más organizado y tal, o más lenguaje, pues se hace muy bien y de hecho fue como muy rápido todo el proceso. O sea, te resultó sencilla la sintaxis, digamos. O sea, claro, comparado con Bash es algo Sí, bastante o más sea, comparado con claro. Bash, claro, es que Bash es muy críptico a veces para hacer cosas. Sí, Y sí, luego de sí. que tienes un montón de dependencias de si tienes tal herramienta instalada, si no, etcétera. Pero, y luego entonces me sorprendió un poco que fue relativamente fácil hacerlo. O sea, yo había tocado Go en la par de catas que habíamos hecho en el grupo estudio, alguna que había hecho yo por mi cuenta anterior y decir, ponerse con esto y empezar a ver que casi todo me lo aportaba la librería estándar y tal, pues Mm. estuvo muy bien. Por ejemplo, para el manejo de CSVs, ¿tenías soporte Sí, nativo? sí, eso me dejó así como, ¿eh? Estabas ahí diciendo, bueno, a ver, ¿cómo procesamos? ¿Cómo suele hacer la gente para hacer CSVs? No, es que tienes un componente en la librería estándar que ya te lo lee. O sea, ya tienes ahí una función, bueno, un conjunto de herramientas que de hecho lee un montón de formatos, de hecho. Así que relativamente fácil y muy sencillo de implementar también. Ok, y de esta experiencia, digamos, qué fueron las cosas que te gustaron más, digamos, del lenguaje? Pues lo primero que me gustó fue descubrir eso, que no era tan complicado. O sea, porque eh, yo como muchos que venimos de un entorno más de orientación a objetos más clásica, y entonces al principio parece que Go como que suena muy alien, muy extraño, porque tiene esta mezcla así entre funcional, no funcional, más imperativo y tal. Y entonces estuvo bien eso que fuera relativamente fácil empezar, no demasiado complicado. El soporte que trae el IntelliJ en este caso o sea, es una cosa excepcional porque a veces parece que haga las cosas solo. O sea, empiezas a teclear algo y ya te empieza a dar opciones, no sé qué, o te crea templates de cosas. Es como muy, muy Mm, fácil ponerse en marcha sin tener que recurrir a mirar documentación y tal. así es. Y luego la librería estándar viene súper bien. O sea, la primera versión de esto, de hecho, no tiene ninguna dependencia externa. Son todo cosas que te ofrece y en este caso, pues, soporte para pasarle opciones al comando, eh, el soporte CSV y algunas cosas más que no tienes que buscar siquiera casi cómo se hace. En Y en la contracara, digamos, pain points que hayas encontrado, cosas que te hayan disgustado o al menos hayan resultado como un roce al menos, ¿no? Como, "Che, esto no me sí, gusta mucho", ¿no? pero roce al principio es un poco todo por eso, porque vienes de otros paradigmas y como que hay cosas que suenan raras. Entonces al principio ¿esto qué es? Vamos a ver, ¿por qué se me pone rojo todo el IDE? Y si yo tengo aquí las cosas bien. Y luego, pues eso tiene estos detalles, por ejemplo, como te obliga, por ejemplo, a usar todo lo que declaras. Si lo declaras, lo tienes que usar. Si no lo usas, protesta. Mm. Eh, y claro, al principio se hace un poco como raro, porque dices, bueno, yo es que tengo esta variable, pero ya la usaré, tranquilo, no sé qué, pero entonces cuando quieres ejecutar y tal, acabas. O sea, eso significa un poquito un cambio de mentalidad. Después también choca un poco toda la forma que tienes de gestionar errores, o sea, esto de que siempre que haya que devolver un error y haya que procesarlo también explícitamente o ignorarlo explícitamente, que en Ujú. principio no es tanto pain points como, vale, esto es distinto a lo que estás acostumbrado a hacer, pero luego una vez que empiezas dices, ah, esto está bien, me gusta que lo tenga, es decir, no, no veo que, o sea, a medio plazo ya empiezas a ver que estás haciendo cosas interesantes en ese aspecto. Y otra cosa que también, una cosa que me encanta es esto de los métodos, que permite hacer esta especie de orientación a objetos sui generis, defines una struct y luego la puedes pasar como receiver a un método. Ujú. Y bueno, me gusta bastante porque hace como de puente entre esa orientación a objetos más tradicional y la forma de trabajar de Go, sin ser, digamos,
muy, sin ser algo extraño a Go. Es decir, sabes que a veces cuando empiezas con un lenguaje que tiene un paradigma distinto, pues como que intentas reproducir lo que Lo que ya hacías en el conoces. otro Sí. lenguaje, en otro que igual no tiene nada que ver, entonces quedan unos churros muy extraños, Sí. cosas raras, y alguien que sea experto te mira aquello y dice, ¿pero qué haces? Y este tipo de detalles me gusta. Y luego lo único es la instalación, que al principio, como por defecto, ya decide sus espacios donde tiene las cosas y tal, y es también, no es a lo mejor a lo que estaba acostumbrado, y al principio me hizo un poco de fricción, pero bien también. O sea, al final es un poco decir, bueno, tiene sus cositas y me gusta por sus cositas. Ujú. Ok, y acá estoy viendo en el chat que Juan Biondi pregunta si comparando el tiempo de desarrollo entre Bash y Go, ¿cuánto más o menos te tomó hacerlo desde cero con poca Y experiencia en el lenguaje? pues yo creo que una tarde, o sea, 2 o 3 horas quizá. O sea, lo que es tener una cosa funcionando y que dijeras, vale, esto va a funcionar, esto va para adelante, sí. Con Bash a mí me hubiera llevado más, porque tengo que buscar más documentación, es más difícil tener una idea de cómo quieres que pasen las cosas, etc. Pero sí, yo diría que en una tarde, así trabajando tampoco con mucha intensidad, ya había un esqueleto de tal. Después fue 1 o 2 días un poco de pulir, de ver cosas mejor, intentar ser más Go, Ujú. eh, la gestión de errores y tal, organizar un poco el código, pero lo que es decir, tener un prototipo que funcionase, eso en una tarde, y sin realmente tener sensación, ostras, qué agotador es esto de empezar con algo nuevo, empezar a buscar un montón de cosas. Se entra muy bien, tengo esa impresión realmente. Buenísimo. Y bueno, ya para ir cerrando, la última pregunta, porque algo que me gustó mucho de tu proyecto, o sea, al ver el repositorio, y luego, no sé si lo podemos compartir por acá, o Y no. no creo que haya problema. Puedo compartir el repositorio sin problema. Ok, le digo, tengo el link, pero era para preguntarte nomás si estaba Sí, bien para sí, vos. sin Pero quería problema. preguntarte por el testing, que me gustó mucho cómo lo habías encarado. ¿Qué tal fue tu experiencia con el paquete de testing? Pues vamos a ver. Eh, muy bien, porque es muy simple. O sea, es tremendamente simple el testing con Go. Eh, también lo de antes, al principio es como muy raro, porque, claro, la primera vez que hice un test con Go era donde están los asserts. Y en No. Go esto en principio no lo tienes, ¿no? Sí. Realmente es un test de decir, vale, pues, o sea, el test como cuando coges el libro de Cambridge y hace el primer test y lo hace sin ningún framework de test y dice if tal, entonces Es como dile volver a las bases. protesta, ¿no? Es como Sí. volver a las bases. Entonces, me gustó mucho. O sea, resulta bastante fácil de empezar a testear. Y luego, incluso el hecho de que el IDE, en este caso el IntelliJ, prácticamente, o sea, le dices, hazme un test y te lo da hecho. O sea, y a veces, incluso a veces te deja así como flipando porque dices, coges una struct o coges una función y dices, hazme un test de esto. Y te genera el test ya completo. O sea, te genera un test que funciona y todo. Solo Ujú. tienes que retocar cosas. Y Sí. luego, por ejemplo, la idea de los table tests, que también es muy sencilla, que en otros lenguajes hay que hacer bastantes artefactos para generar múltiples ejemplos y tal, y aquí es también muy sencillito, muy igual siempre. Entonces, en ese aspecto me gustó mucho. Incluso para TDD me gusta. Y no me acuerdo si habías hecho mocks en este proyecto. ¿Los hiciste? Mm, Creo que no. Creo que no llegué a hacerlos. Pero era también para saber, porque también es bastante particular en ese aspecto. Quería Sí, preguntarte si te habías encontrado con eso. Spoiler, la próxima sesión probablemente sea sobre eso. Yo creo que no llegué a usarlos. Creo que el único caso donde hubiera necesitado un mock era para leer un archivo físico y dije, bueno, voy a tirar por el camino fácil, les creo un archivo de ejemplo, lo genero en el test y luego lo borro y tal. Claro. Pero no creo que sea especialmente problema. Sé que ahora hay alguna oferta de librerías de testing y tal
con herramientas para mocks y más cosas, y asserts incluso. Pero bueno, Sí, de momento sí, no eso he necesitado también lo hay. usarlo. Eso en algún momento estaría bueno también verlo en el grupo. Mm. Bueno, entonces puedo compartir el enlace, digo, para que Sí, sí, los no es problema. Si asistentes puedan conocéis revisarlo un poco, mirarlo. Está bastante la... bien. Incluso cómo estaban modeladas algunas estructuras de configuración de la Mm. aplicación y todo eso me ha gustado. Sí, hay una rama ahora mismo en desarrollo para explorando el tema de acceder a APIs para descargarse archivos y tal. Estaba viendo el uso de la librería de HTTP, ¿no? Para levantar algunos endpoints. Sí, básicamente para conectarte a un server Ah, para hacer de cliente, digamos. y pedirle bueno, en este caso es un poco alambicado porque hay que bajarse un zip y abrir el zip y sacar las cosas que te interesan y tal. Que también trae soporte nativo para abrir archivos zip, me parece. O sea que la verdad es que es bastante práctico. O sea, si hay una cosa que me ha quedado del lenguaje es que es súper pragmático. O sea, que necesitas hacer algo y puedes enfocarte en hacerlo. Así es. Así es. Bueno, nada, me alegro que hayamos podido compartir esta experiencia. Gracias, Fran, por participar. Bueno, a ti. Y, y bueno, no sé, quería aprovechar ahora este momento para preguntarles a todo el grupo qué les pareció esta sección, digamos, o sea, si les gustaría hacer más, digamos, si alguno ha hecho también alguna herramienta en Go, si podemos repetir y hacer un ida y vuelta, digamos, un ping-pong sobre esa experiencia, o sea, eso somos todo oídos, estamos abiertos a compartir algo así con ustedes. Si, si así lo vieran, pueden compartirlo en el chat, pero bueno, podemos pasar a la parte de la cata. Ya directamente, hoy no va a haber teoría, pero sí va a haber cata, así que vamos a ello. Entonces, además de mi Slack, espero que puedan ver mi IDE. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, está bien, Ok, perfecto. la cata de hoy va a ser también de vuelta bastante sencilla. Les prometo que la próxima ya vamos a ir metiendo un poco más de picante al tema, porque vamos a ver temas de test doubles y mocking sobre todo. Pero bueno, lo que hoy nos toca es, como prometimos, punteros y manejo de errores. Para lo que hoy vamos a implementar, digamos, una wallet en donde podamos depositar y retirar Bitcoin. Esto tranquilamente hoy podría haber sido sobre una cuenta bancaria, pero como estamos en el año 2022 tenemos que hablar de Bitcoin. Así que vamos a implementar depósito, retirar. Cada uno de ellos tienen como su happy path y su unhappy path, ¿no? Al depositar solamente vamos a poder depositar, obviamente, valores por arriba de 0. Y al retirar, obviamente no podemos retirar valores mayores a los fondos que ya tenemos depositados. Ahí tenemos como 4 use cases. Y también tenemos que implementar el poder informar el balance que tiene el wallet en todo momento. Así que vamos a ello. Tenemos un Go Mod ya creado. Recuerden que esto para poder crearlo, o sea, esto es necesario para poder tener nuestro módulo Go, poder ejecutar los tests, poder ejecutar el código dentro de la carpeta donde está definido. Y solo para hacer un recap, cómo se define esto es a través de, esto mejor no, es a través de Go Mod init y el nombre del módulo. O sea, haciendo algo así, se generaría este archivito de acá, que define versión y el nombre del módulo. Y bueno, ya que tenemos esto, podemos empezar a escribir código. Naturalmente, como hacemos TDD, vamos a escribir el test primero. Vamos a hacer un wallet test. Me gustaría poder mover la parte esta que no ven ustedes, la de Zoom, pero bueno, está acá arriba y me está molestando un poco, pero vamos a tener entonces un package wallet y aquí es donde vamos a estar poniendo nuestros tests.
habíamos dicho que podíamos, deberíamos poder depositar y retirar y informar el balance del wallet. Voy a empezar por la parte del depósito. O sea, voy a testear el depósito, para lo cual vamos a poner aquí deposit, por ejemplo. Y de hecho, lo voy a hacer con un table test, porque voy a querer probar depositar varios valores. Aquí es como que me estoy adelantando un poco lo que va a suceder más adelante, pero si yo hiciera un test con un solo valor del depósito, ese test en realidad solamente me forzaría a retornar ese valor fijo en el wallet, a tener ese valor fijo en el wallet. Entonces voy a aprovechar a hacer un table test en donde pueda probar, digamos, distintos valores. Recuerden que un table test es una manera de tener varios parámetros, o sea, parametrizar el test, ejecutar siempre el mismo test, pero cambiando los parámetros y haciendo assertions sobre los distintos outputs de ese test. Así que vamos a poner aquí un test deposit. Podemos ver que el IDE aquí me ayudó a definir el table test, que es por eso un poco verboso, pero el hecho de tener shortcuts como este ya te genera todo el boilerplate y podemos entonces definir el nombre de nuestro test. Podemos decir que vamos a tener un amount a depositar, que de momento sé que es Bitcoin y todo, pero que puede tener partes decimales, pero a efectos del test vamos a depositar solamente valores enteros. Y en realidad vamos a dejarlo así, hasta ahí nomás. O sea, solamente vamos a necesitar eso. Y podríamos decir que nuestro primer test podría ser depositar, por ejemplo, 10. Vamos a poner esto en una sola línea para hacerlo un poquito más legible. Vamos a depositar, no sé, distintos valores. 20 y no sé, 99. Entonces, en la estructura propia del test, vamos a hacer que, o sea, primero necesitamos nuestro wallet, o sea, hasta ahora no tenemos la estructura. Vamos a decir que esto sería algo así, le voy a poner este nombre y se va a llamar, la variable se va a llamar wallet a su vez. Esto ya me empieza a avisar que no va a pasar porque, bueno, no existe la estructura, pero bueno, sigamos con el test. O sea, voy a querer poder depositar un valor, o sea, el valor va a venir de nuestro table test. Ese table test se itera en este for. Entonces, en cada una de estas iteraciones tenemos la instancia de test. Podemos entonces hacer uso de ese test y tiene su amount aquí. A su vez, el nombre ya se está usando aquí como el string que representa al test. Esto se printaría en la consola como test deposit 0, 10, test deposit 20, test deposit 99. Entonces, está bien, voy a querer depositar y para poder verificar, digamos, que el depósito se hace o no, tendría dos alternativas que se me ocurre. Una podría ser exponer el amount que tiene, o sea, el campo que representa el amount del wallet, pero preferiría mantener eso privado, o sea, eso como un campo privado para que los clientes no lo puedan usar por un tema de que no me bypassen los métodos y no me estén modificando el valor así nomás. Entonces, me gustaría tener un método, o sea, no exponer el campo, pero tener un método que me devuelva el valor. Y si recuerdan, digamos, del enunciado, teníamos que implementar el balance también, así que el balance suena como un buen método que podríamos utilizar para obtener ese valor. Así que también querríamos llamar al balance aquí. Esto lo vamos a guardar en una variable que va a ser un entero. Y vamos a querer, o sea, lo que nosotros queremos para este test, o sea, queremos que el balance sea lo mismo que depositamos en realidad. Así que si el balance no es lo que queremos, el test va a fallar. Podemos poner el mensaje que queríamos, a balance of algo, y obtuvimos otra cosa. El balance es esto y want. De hecho,
Want a balance of... Está al revés esto, perdón. Así que ahí tenemos un primer test. Esto lo voy a ejecutar solo por tema de, como de purismo de TDD. El test está fallando porque no tenemos el wallet y eso está bien, o sea, el test nos está llevando a implementarlo, así que vamos a hacerlo. Vamos a definir esa estructura, de vuelta al IDE salvándonos con la verbosidad, y esto lo, o sea, bueno, lo genera en el mismo archivo de test, pero vamos a moverlo a un archivo con, digamos, del código productivo, por así decirlo. Eh, Sería bueno que me aparezca la opción para splitear esto, no lo está haciendo. Ahora sí. Entonces, tenemos, ¿se ve más o menos bien ahí? ¿Claro? Sí, sí. Ok. Y esto igual no lo está leyendo acá, probablemente porque lo creé en cualquier lado. Sí. Vamos a poner a la misma altura. Ahora sí, tenemos acceso al wallet. Y bueno, obviamente si volvemos a ejecutar los tests, esto no va a pasar porque no existe ninguno de los métodos. Vamos a hacerlo. O sea, tendríamos el primero el deposit y luego el balance, que va a retornar un int. De momento, para que no chille el lenguaje, vamos a decir que retorna 0. Y esto ya como sabe el tipo, lo podemos, por ejemplo, simplificar así. Ok, o sea, esto obviamente como no tenemos nada implementado va a seguir fallando porque los valores son siempre distintos de lo que queremos, ¿no? Queremos 10, obtuvimos 0, queremos 20, queremos 99 y sigue siendo 0. En lo que es consola, podemos ver cómo el nombre del test, que era solamente el número, va acompañado con el nombre del test, entonces más o menos nos queda claro qué es lo que está testeando. Entonces, a la hora de depositar, o sea, necesitamos guardar el amount. Esto lo voy a poner en una variable privada. Recuerden que en Go los métodos y los campos de un struct que comienzan con una letra mayúscula son públicos, o sea, es como un public algo, y lo que empieza con minúscula son privados. Entonces, voy a creer que mi amount, o no, actually, que sea solamente el balance, ¿no? O sea, podemos ponerlo así. Al ser en minúscula esto va a ser privado, vamos a crear el campo. Y recuerden también que no haría falta inicializar esta variable porque todas las variables y estructuras en Go, cuando se inicializan vacías. En el caso de los enteros, el valor vacío es un 0, en el caso de un string es un string vacío, en el caso de un struct sería todos los campos que tenga internamente en su modo, digamos, vacío, ¿no? Si es una lista también ya se imaginan cuál es el resultado de eso. Entonces, bueno, estamos guardando el amount ahora, nos faltaría, digamos, retornar el balance. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, sí, retorno el balance y todo bien. Entonces, ahora sí pareciera como que podemos ejecutar el test y estaríamos pasando. Así que vamos a eso. Y no está pasando. ¿Alguien sabe por qué no pasó? Que quiera así como... Acá Gustavo levantó la mano, así Ok, que adelante. adelante. Hola, ¿cómo estás, ¿Qué Nacho, tal, Ignacio? Gustavo? Bien. Puede ser que falte, o sea, cuando pasás wallet, lo tenés que pasar como un puntero, si no se está recreando, digamos, siempre es un valor nuevo. Exactamente. Exactamente. Los métodos y funciones en Go funcionan o sea, los parámetros y los receiver se pasan por valor. Eso quiere decir que el wallet que usamos aquí, al llamar al depósito, lo que se recibió acá es una copia de ese wallet. Lo mismo pasa o sea, si recibiéramos algo, digamos, mutable de este lado, bueno, mutable, o sea, este mismo int, si lo quisiéramos cambiar y esperásemos desde afuera que haya cambiado, tampoco lo habría hecho porque son copias. O sea, aquí trabajamos siempre con copias, a menos que le digamos lo contrario con un puntero, como Gustavo dice.
La sintaxis para el puntero en este caso, o sea, para decir que recibimos un puntero, sería ponerle asterisco, y esto se lee como un puntero a un wallet. ¿Qué es un puntero? Porque hoy no tuvimos la parte teórica y a lo mejor amerita hablar de qué es un puntero. Es una referencia a la dirección de memoria en donde está este extract, en este caso, este wallet. Es una manera de decirle a la función, toma, este es el original, te lo comparto, trabaja con él, en vez de una copia. Entonces, ahora al poner esto, estaríamos trabajando con el wallet original que teníamos en el test. Ahí están pasando los tests por eso, era eso. Yo no sé si, o sea, de lo que he leído, por lo que he leído, a veces, o sea, obviamente si tenés que trabajar con tu estructura, digamos, dentro de la función y modificar su estado, naturalmente vas a necesitar pasarle un puntero siempre, pero, o sea, yo he leído que si necesitas en alguno de los métodos al menos un puntero, por ahí conviene poner punteros en todos, aunque no haga falta. Yo creo que en el caso de... en este caso yo lo dejaría así, preferiría usar punteros solamente cuando es necesario, ¿no? En este caso necesitamos solamente leer del wallet y por ende no hace falta modificar el estado. Yo lo dejaría así por una cuestión de no accidentalmente no modificar accidentalmente el wallet, ¿no? O sea, en este caso no va a pasar, pero digo, siguiendo esta lógica, me ahorraría, digamos, modificar accidentalmente el wallet. Y solamente cuando es estrictamente necesario hacerlo, bueno, ponerle el puntero y vamos. Así que bien, ahí tendríamos dos features hechas, la parte del depósito y la parte del balance. Teníamos también del README el caso en donde no pueden depositarse valores negativos, así que podemos ir e implementar eso. Esto lo voy a escribir directamente en otro test ya. Actually, así. Y vamos así, también a crear nuestro wallet. Y le vamos a decir que, bueno, sí, vamos a escribir el test. Wallet.deposit. Y le vamos a poner un amount negativo, por ejemplo. De esto, a mí me gustaría decirle al usuario que no es algo válido, por lo cual voy a modelar el depósito para que además pueda devolver un error en este tipo de casos. O sea, voy a esperar un error en este tipo de casos. Entonces voy a poner aquí que espero algo de tipo error, aquí, y esperaría que el error sea algo distinto del nulo, o sea, que el error exista, ¿no? Que no es que pase el depósito y no me devuelva nada, sino que devuelva algo. Así que si es igual a nil, sí, ahí tenemos un problema y el test estaría en error. Así que vamos a poner esto así, vamos a decir que queremos got nil, o sea, esto obviamente estaría bueno poner algo más descriptivo, pero de momento vamos con esto. Y a lo mejor también me gustaría verificar que no se hizo el depósito. O sea, que la amount en este caso sigue siendo 0, que no se me puso -5. Entonces podríamos también volver a llamar al wallet balance. Balance y guardarlo también de vuelta en una variable y decir que queremos que ese balance sea 0. Ahora, si el balance no es 0, también tendríamos que flaggear un error. Querríamos... Esto también nos serviría así. Ahora bien, el IDE se está quejando porque el contrato del método no devuelve un error, es algo que tenemos que agregar. Si ejecutas el test también me lo estaría avisando, pero bueno, ya eso podemos omitirlo. Entonces, yendo a esa implementación, podemos usar el IDE y decirle, bueno, quiero agregar esto como un result parameter. Name deposit error, sí.
Ahí se agregó el return type como error. Y el mismo IDE agregó también un return nil porque, bueno, no puede asumir qué tipo de error va a retornar. O sea, para que compile, digamos, hace un return nil en este caso. Podemos ver también que al haber agregado el error, el mismo IDE nos dice que acá este método, o sea, como lo tenemos en el primer test, no estamos manejando el error, nosotros tranquilamente podríamos manejarlo, no es lo que queremos para este test en particular. O quizás sí, quizás podríamos poner que queremos recibir el error y decir que el error sea nil, pero bueno, de momento eso lo dejamos para... O sea, estamos ahora concentrados en este test, en el de Negative Deposit. Entonces tenemos que ahora sí podemos retornar algo de tipo error, pero es nil, por lo cual obviamente esto no está bien, y además tampoco estamos manejando el amount, o sea, queremos un balance de 0 y estamos guardando el -5. Entonces tenemos ahí dos cosas que atender. Entonces, una de ellas podría ser, primero, controlar lo del balance, ¿no? O sea, sabemos que si el amount es, por ejemplo, menor que 0, vamos a decir, entonces vamos a retornar un error. Algo así. De manera que podamos salvaguardar el balance y flaggear o sea, devolver el error. Ejecutando esto estamos bien. Estamos bien. Y ahora que estamos en verde, a mí me gustaría hacer un pequeño refactor. O sea, esto de instanciar o de crear un nuevo error cada vez que ejecutamos este método, mucho no me gusta porque al final es siempre lo mismo, es algo fijo. A esto lo podríamos guardar en una variable que se llame, no sé, negative deposit error, por ejemplo. Y esto podríamos, o sea, acá estamos todavía instanciándolo, lo podríamos mover fuera. Idealmente me gustaría que fuera una constante, pero no sé por qué no me deja el lenguaje, o sea, se queja. O sea, dice que no se puede. Así que vamos con var. Y habiendo hecho este refactor, seguimos en verde, así que bueno, bien, hasta ahí todo bien. Otra cosa que estaba pensando y que en realidad quería hacer antes y me olvidé, es que de momento, o sea, estamos implementando un wallet de Bitcoin, pero en ningún lado hacemos referencia a qué estamos depositando. O sea, sí, un amount, pero ¿de qué? De enteros, o sea, podrían ser pesos argentinos, podrían ser dólares estadounidenses. O sea, me gustaría de alguna manera modelar mi código para que diga de qué va el amount. Entonces, podríamos bien decir que el amount que recibimos podría ser Bitcoin, por ejemplo. O sea, como un tipo nuevo que metemos a nuestro código. Lo mismo... Bueno, o sea, vamos a concentrarnos en esta parte nomás. Aquí estaríamos como casteando, ¿no?, un entero a un tipo nuevo. Vamos a... Ah, mira, no me deja... Ok. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a escribir a mano. Vamos a definir un tipo nuevo que se llame Bitcoin, ¿por qué no? Y que sea como un override, por así decirlo, o un alias para int, pero que para nosotros, digamos, semánticamente le agrega a este programita de qué va, ¿no? O sea, y al haber hecho ese cambio, se queja el IDE o el lenguaje porque, claro, en realidad nosotros manejamos en nuestro depósito, manejamos enteros. Entonces tenemos que cambiar el contrato. Entonces ahora estaríamos recibiendo un amount de Bitcoin. Aquí lo mismo, ¿no? El balance era int, va a pasar lo mismo. Acá tampoco me está ayudando el IDE, pero el balance va a ser en Bitcoin. Y lo mismo aquí. Entonces, ahí tenemos, acá también vamos a tener que hacer lo mismo, porque en realidad el test amount, de hecho, esto podría ser mucho mejor si lo ponemos aquí.
Aquí también. Televisión en vivo. Entonces ya no tenemos que estar casteando tantas veces, sino que ya lo podemos manejar así. Entonces, si le damos ahí, vamos a ver, estamos pasando porque al final es lo mismo, solo que semánticamente le dimos una vuelta de tuerca más a esto y habla un poco más de cuál es la intención que le queremos dar al menos. Otra ventaja de hacer esto, además de la semántica, por así decirlo, es que nosotros podríamos agregarle métodos a este tipo. O sea, si yo quisiera que, no sé, por ejemplo, el tipo Bitcoin me diga cuál es el tipo de cambio respecto a otra moneda, podríamos hacer un método para eso, ¿no? Donde el receiver sea Bitcoin y que sea conversion rate o algo así. Esto ya va más allá de tener solamente ints, sino de tener algo a lo cual le podemos agregar comportamiento también. Y no fue muy caro de agregar, o sea, fue cambiar int por otro tipo. Así que bueno, eso por un lado, o sea, fue como un pequeño cambio. Y tenemos entonces implementado el tema del depósito que no puede ser negativo. Recibimos un error para eso, yo creo que estamos bien como para seguir. O sea, la siguiente feature era poder hacer el withdraw, o sea, retirar BTC. Vamos a ir primero con el caso feliz de retirar un valor que tenemos. Así que si volvemos a wallet, vamos a ir con el test para ello. Raw. Vamos a copiar un poquito acá. De hecho, aquí nos faltó, por ejemplo, hacer la conversión. O sea, evidentemente también podemos pasar int porque Bitcoin es un override de int, así que, bueno, ahí mira, aprendimos algo. Vamos a decir que queremos pasarles a este método que depositamos, no sé, 20. No vamos a esperar ningún error. O sea, no nos interesa. Y luego vamos a querer hacer un withdraw. Sí, vamos a ponerlo así, de 15, por ejemplo. Y bueno, en realidad no queremos que nos devuelvan nada, o sea, no queremos ningún return type, pero para poder validar esto, sí podríamos usar el balance, por ejemplo. El balance, de hecho, perdón, o sea, no hace falta ni hacer el depósito, podríamos al instanciar esto, a ver, creo que no, era balance. Podríamos poner que es de 20, hacer un withdraw y luego esperar que el balance sea de 5. ¿No? Ya nos quedaron solamente 5. Entonces, vamos a poner esto aquí. Querríamos que fuera 5 el balance. Y queremos entonces un balance de esto. Ok, entonces esto para hacerlo pasar, vamos a necesitar implementar el método, no lo tenemos. Lo tenemos creado. Y curiosamente el IDE, por alguna razón que desconozco, o sea, ya me lo creó con un puntero al método. Como, no sé, a lo mejor porque ya teníamos algún método con puntero o qué, pero bueno, ya lo hizo así. Esto vamos a ponerle de hecho que queremos que se llame amount. Y entonces, bueno, ahí lo tendríamos bien como o sea, para que compile y se ejecute. No pasa, obviamente, porque el balance sigue siendo 20, no lo estamos decrementando. Así que vamos a hacer eso. O sea, claro, aquí también necesitamos el puntero porque vamos a estar cambiando el estado interno del wallet. No necesitamos trabajar con una copia, más con la referencia. Así que vamos ahí. Estaríamos restando el amount. Y ahora sí estamos pasando. Esto
solo por demostrar de vuelta el tema punteros, que creo que es lo más importante de hoy, si yo hubiera definido el método de esta manera, no estaría pasando porque, claro, no estamos modificando el amount original, sino el de una copia. Así que bueno, estamos en verde, estamos bien, y ya nos quedaría solamente entonces testear el withdraw, en el caso infeliz, ¿no? El caso de esperar un error para cuando queremos sacar más dinero del que tenemos. Así que yo creo que podríamos quizás... vamos a escribirlo. Nuestro... A ver, pregunta para el grupo, ¿qué nombre le pondrían a un test así? Que estoy escaso de ideas. Si quisieran testear que no podemos hacer un withdraw de un amount mayor al que tenemos. ¿Se les ocurre? ¿Cómo de largo puede ser el nombre? Lo que ustedes quieran, o sea, no creo que haya un Vale, límite. yo es que soy de la escuela de una frase, Ujú. el nombre del método. Ok. Tipo withdraw, should return error in case. Bueno, no tan exagerado, pero algo parecido, ¿no? Withdraw should return error when amount overbalance. Informs error on amount over balance, algo así. Por ejemplo. Ok. También tenemos dos sugerencias, bueno, tres. Juan Ok. Biondi sugiere abnormal o overflow y Rodrigo test not negative balance. Ok. Ok, son buenas y me gusta porque son todas distintas. Son las dos escuelas, ¿no? Sí. Creo que voy a ir con esta que tenemos ahora. Withdraw informs error on amount over balance. Me gustó esa. Gracias, Ariane. Y vamos a modelar entonces el caso. O sea, tendríamos un wallet que podríamos decir que tiene un cierto balance y que queremos hacer un withdraw de más de lo que tenemos, ¿no? Wallet withdraw de, por ejemplo, 100, porque estamos ahí con ganas de irnos de vacaciones. Entonces, esto vamos a esperar que nos devuelva un error más que el... O sea, vamos a querer que nos devuelva un error. Y además vamos a querer que el balance siga siendo 20. O sea, no queremos que se decremente y que sea negativo o que quede en cero igual. O sea, si no pudimos hacer esta operación, directamente no me modifiques el amount, ¿no? Porque no es una operación válida. Así que vamos a querer obtener el balance de vuelta. Y vamos a querer que ese balance siga siendo 20. Bueno, esto lo vamos a poner así. Entonces, vamos a ponerlo como aquí. O sea, voy a copiarme esto. Esto no se hace, pero bueno. If balance es distinto de lo que queremos. O sea, si el balance cambió, algo mal pasó, porque no quiero que cambie con una operación inválida de withdraw. Y después, si no hay error, o sea, yo quiero que haya un error aquí. Si no hay un error, también quiero que falle el test. Entonces, ¿qué me está faltando acá? Me está faltando devolver el error, vamos a agregarlo como un return type del método. Y esto también ya podemos hacer un poco de cleanup. Es una manía que tengo. Y bueno, si ejecutamos esto, va a estar petando por las dos cosas, ¿no? Tenemos un balance que se nos fue a menos 80. De momento estamos endeudados y no estamos devolviendo ningún error. O sea, está pasando todo lo contrario a lo que queremos. Entonces, vamos de vuelta ahí, con que si el amount, vamos a comprobarlo, ¿no? Si
si el amount es mayor a lo que tenemos de balance, tenemos ahí ese problema. Vamos a retornar esto. Bueno, ya lo vimos, un error nuevo. Not withdraw more than what you got. O sea, esto no, es terrible esto. Not withdraw. Algo así, pero se puede mejorar, por supuesto. Y al ejecutarlo, ahí estamos bien, o sea, tenemos ese caso también cubierto y naturalmente el refactor que yo haría aquí es de vuelta a extraer esto fuera para no estar instanciándolo cada vez porque es algo que está fijo y demás. Vamos a hacerlo solo porque tenemos algo de tiempo. Vamos a llamar withdraw withdraw overbalance. Ahí, de vuelta, sugerencias para el nombre. No es para el error, pero acá Fran había también, a modo de si pensamos que podemos hacer un refactor o no, en el nombre del test, para hacerlo más corto, test disallow overdraw. ¿Cómo sería test, por ejemplo? Disallow, como no permitir, digamos, overdraw. Over. Draw, like, yeah. Ok. Pero bueno, a discreción, ¿no? Sí, Sí, o sea, al final es bastante menos verboso. Sin tirar shade a tu escuela, Aridane. Pero. Bueno, a ver, están las dos bien, o sea, una por ahí es más explícita que la otra, y esta que tenemos aquí es más por ahí como habla más del negocio, ¿no? Quizás. Pero depende mucho, yo creo, también del IDE que utilices. Es decir, si programas en .NET, por ejemplo, tienes formas de hecho, no ves el nombre del método cuando lees el test, ves la descripción que le has dado, con lo cual Claro, es depende un más, poco. te Y aquí ayuda más a tiene sentido. hacerlo más verboso, quizás, o más expresivo, que no se le vea como un método, sino como texto. Eso. Sí, es una costumbre, no te creas que estoy muy... que lo doy como una máxima. Ok. Y bueno, esto también lo podemos tener como todo aquí arriba, entonces. Y bueno, ahí tendríamos. Una cosita, ya que le pusimos test disallow overdraw, capaz que al error le podemos decir overdraw error. Sí. Y queda más. Ups, overdraw error. Ok. Esto, por ejemplo, aquí estamos solamente verificando que el error no sea nulo, o sea, que sea algo, no nulo. Pero podríamos bien también haber hecho esto público y luego esperar que, por ejemplo, que si el error no es un overthrow error o si el error no es un negative amount, ¿dónde está? Por acá. Si no es un negative amount, negative deposit error, entonces que sea un fallo. Sería lo mismo, pero un poco más específico. Hace poco encontré un muy buen artículo sobre cómo manejar errores en Go y por lo que decía, digamos, exponer los errores para que después los clientes que usen tu librería hagan aserciones sobre eso no era tan buena práctica porque al final se genera como un acoplamiento, o sea, te estás importando esto. Aquí no, porque es el test, es el test y no necesita hacer el import, pero supongamos que estamos siendo clientes de esto y necesitamos corroborar los distintos errores que puede tener esto. Si quisiéramos verificar por el tipo, ya nos estamos haciendo más imports y se genera como un acoplamiento un poco más fuerte. Pero bueno, quizás para el caso del test, o sea, que queremos testear, que recibimos este tipo de error y no otro, a lo mejor es útil también.
Y eso sería la cata. No sé, ¿qué les ha parecido? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Hombre, yo lo que veo de entrada es lo que le decía Fran al principio, la simplicidad que tiene el lenguaje. No tiene, es decir, es lo que ves, ¿no? Sí, sí, no tiene mucha historia. De hecho, me gustaría usar este código de base para la siguiente cata. O sea, vamos a, como a iterar sobre esto y vamos a agregar, digamos, un caso de uso en donde vamos a necesitar, por ejemplo, hacer mocks. Y, digamos, pueden haber librerías para hacer mocking y demás, pero la manera que propone Go, un poco así como de fábrica, es hacerlo todo medio a mano y es también como, digamos, como volver a las fuentes. Y, o sea, suena complejo o como un trabajo extra que tenemos que hacer y no es realmente tan complejo. Y es como que tenemos el control para modelar todos esos mocks y bueno, ya lo veremos en la próxima sesión. Es todo Una muy así, muy, pregunta, muy sencillo. una pregunta sobre los errores. ¿Tú podrías tener, por ejemplo, un tipado para este negative deposit error? En lugar de ser un new error, ser un tipo Eh, concreto. sí, podría ser un tipo, podríamos poner, esto también podríamos haberlo Y seguiría refactorizado de esta siendo un manera, error. como algo así, y que sea o como un over. Ok, claro. Vale. De hecho, vamos a ver si Bueno, podemos. O sea, ¿ves? Esto no se queja, o sea, esto es válido, sí, sí, esto es sí. válido y podríamos agregarle este comportamiento, o sea, métodos al error y ya jugar un poco con eso, hacerlo un poco más. eh, eh, bueno, más interesante quizás. O sea, nos Bueno, permite jugar un poco con eso, sí. Consulta, también se podría agregar que acá en el withdraw, digamos, en la extracción no está validando monto negativo, o sea, estaría sumando al balance, ¿no? Podría tenerse en cuenta también. Ah, ¿cómo, perdón? Que el balance, Sí, digamos, en el balance, en el caso del withdraw, digamos, en la extracción, permite una extracción de monto negativo. Entonces, si hago negativo el resto dos veces, va a terminar incrementando, ¿no? El balance. En vez de, es como un depósito, y en realidad estoy haciendo una extracción. exactamente, sí. Eso podría ser un caso más de generar o sea, validar eso y generar un error. Sería un Ujú. caso de uso más, ¿no? Claro, exacto, sí, 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 Sí. como caso de uso. Ay, Am, Así que bueno, estamos más o menos sobre la hora. así es. Comentarios, bueno, ya saben, o sea, lo hemos repetido infinidad de veces, estamos abiertos a ello. Si bien tengo esta idea para la próxima sesión, si tienen un tema que les gustaría ver, o sea, de vuelta, somos todos oídos y nada, de vuelta a todos, muchísimas gracias por participar, por estar acá, comentar y demás. Gracias a ti, Nacho. Gracias, Ignacio.